Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy viernes en esta charla del mes de la Contaduría Pública 2026. Para el día de hoy tenemos el tema los agentes de la IA, flujos aprobados, la bitácora y la auditoría de decisiones, para la cual estará siendo impartida por Host Zambrana Granados, quien es consultor en IA, pero antes de darle la bienvenida, vamos a repasar y darle el agradecimiento a todos los patrocinadores que hacen posible el mes de la Contaduría Pública 2026. En su categoría platino tenemos a S&M Soluciones Forenses, Despacho Iguay, Despacho Jenkins, Erickson y compañía, Despacho Gómez Durán, Innova Seguros, Cyberfull, Despacho KPMG, HIC OSAP, Sicai Consulting, Despacho Baker Tilly, Despacho Moore, tenemos también a Procom, Despacho TGS, Corporación Millennium y también tenemos en nuestra categoría oro Despacho Murillo y Asociados, García y Asociados, Avaluar Asesores, Despacho R, Artavia y Asociados, Universidad UNED, Universidad de Costa Rica, Despacho Marín Vega, B Solution Group, Universidad Castro Carazo y Hotel Poza Blanca Lodge, y mientras que en la categoría plata tenemos TP Consulting y Hotel Manglares. Les recordamos que para el día de hoy, bueno, tenemos también al final de esta charla la rifa de el curso sobre el eje temático de esta semana, que ha sido el eje de transformación digital. Así que si usted quiere participar por esta rifa, por este sorteo, nada más déjenos en los comentarios la palabra eje transformación digital y ya con eso quedarán participando para este sorteo. Y ahora sí, como les comentaba, tenemos eh, para el día de hoy a Host Zambrana Granados, consultor en IA, quien es consultor en tecnología, además vinculado al ecosistema Microsoft. Además cuenta con amplia experiencia en infraestructura tecnológica, seguridad informática, telecomunicaciones y soluciones Microsoft, incluyendo procesos de modernización digital para organizaciones públicas y privadas. Su perfil se orienta a la aplicación práctica de la tecnología e inteligencia artificial en entornos empresariales. Así que, don Host, bienvenido, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días, estimados y estimadas. Sobre sobre los agentes de IA y los flujos aprobados, la bitácora y la auditoría de decisiones. Es importante ir modernizándonos con respecto a nuestra carrera, ¿verdad? Bueno, la carrera de ustedes. Básicamente, la inteligencia artificial vino para hacer un gran cambio, para empoderarnos, para hacernos más eficientes en diferentes ambientes. La contabilidad no es uno excepto de ellos, más bien nos viene a dar un poco más de tiempo, nos cambia de un eje de más participativo, más
mejor posicionado, donde nuestras decisiones, las estrategias, van con información importante. Vamos a ver diferentes contenidos. La introducción, la autonomía y sus compromisos, qué es un agente de la inteligencia artificial y por qué sus decisiones importan. Los flujos aprobados, la bitácora, el registro estructurado y la actividad de la gente. También como la auditoría, decisiones, validación, trazabilidad y responsabilidad. En el marco integrado vamos a ver lo que son los flujos, bitácora y auditoría en conjunto, desafíos prácticos y consideraciones éticas. ¿Por qué la autonomía y sus compromisos? ¿Por qué los agentes de inteligencia artificial nos dan unas ventajas y cuáles son las fuentes de riesgo? Básicamente, cuando un agente actúa correctamente, la autonomía es eficiencia. Cuando actúa en forma errónea o fuera de los límites esperados, la autonomía se convierte en un problema de responsabilidad, de seguridad y confianza. Por eso es importante tener siempre los tres mecanismos complementarios: flujos aprobados, la bitácora, la auditoría de decisiones. También la pregunta central es la gobernanza de los agentes de inteligencia artificial, si deben existir, si no, cómo garantizar que sus acciones sean apropiadas y explicables y verificables. En este punto vamos a examinar todos esos aspectos con su diseño, la información, ya que es importante y sigue siendo responsabilidad. La inteligencia artificial despliega la información que le brindemos. Si nuestros ingresos de información no son correctos, corremos el riesgo que la información que se vaya a desplegar, las acciones que haga la inteligencia artificial, van a estar sesgadas por dicha falta de información o información incompleta, igual que lo que son los pronósticos y demás. ¿Por qué importan? Tenemos una definición operativa. Un agente IA es un sistema que percibe su entorno a través de textos, datos, señales de sistemas externos, razona, que es el machine learning, ¿verdad? Razona sobre las entradas mediante un modelo de lenguaje o motor de inferencia y actúa en su entorno produciendo salidas que tienen efectos reales. Podemos crearlo con un API y podemos modificar el registro y tomar una decisión clasificatoria. Por eso es importante que estos datos vengan correctamente. Entonces, para entenderlo un poco más, la pregunta que varias personas me hacen en diferentes exposiciones que hemos en compañías es cómo funciona, cuál es el ciclo de un agente de la inteligencia artificial. Pues bueno, en este momento lo vamos a ver en una forma muy sencilla. Primero lo que hace es que percibe. Esa parte es un ciclo, lo resumimos en 3 pasos sencillos. Percibe porque recibe lo que son las entradas, entornos, datos, señales, información de aplicaciones y demás. Por eso este es el punto más importante, que es donde agarramos el Big Data o el Raw Data, ¿verdad? Después viene la segunda parte, que es el Machine Learning o el aprendizaje de la máquina, que procesa y analiza la información usando un modelo de lenguaje o el motor de interacción y percepción. Y el punto 3 es cuando la misma inteligencia artificial actúa, que es donde nos brinda los resultados, lo que son registros, donde nos manda predicciones, razonamientos basados en todos estos 3 pilares. La interoperabilidad es la fuente compleja, es por eso que es importante ir. El primer paso es el más importante. De ahí la inteligencia artificial nos puede desplegar diferentes modelos, diferente información, las cuales son muy importantes para la toma de decisiones. ¿Por qué las decisiones de los agentes importan? Tenemos un efecto real, ¿verdad? Donde la recomendación de un humano podría ignorar ciertas acciones que un agente de Estado pues lo haga irreversible. Entonces, si tenemos un modelo bien alimentado de inteligencia artificial y nos dice, bueno, ustedes no pueden tomar esta decisión porque corren un riesgo en su operación financiera, pero nuevamente depende, que es muy importante que la decisión final recae entre ustedes, los agremiados. Sobre la escala, claro, un agente puede tomar miles de decisiones por minuto.
Por eso la inteligencia artificial les brinda ese panorama más efectivo. ¿Por qué? Porque toma toda esa data, lo que antes se tomaba semanas, meses en lograr, ahora la inteligencia artificial puede tomar los datos, puede escalarlos semanal, diario, por minuto, mensual, por años, nos puede dar un forecast, nos puede dar previsiones para evitar, errores a futuro, porque trabaja con esos datos y hace análisis en milisegundos para evitar que cometamos errores. Y eso es algo que humanamente es imposible, ya que todos estos análisis llevan algoritmos muy complejos, los cuales se necesita una inteligencia artificial para que los desarrolle, para que los vea. Igual la predictibilidad, es muy difícil predecir, y eso les ha pasado a más de alguno, que hemos tratado de predecir con los datos que tenemos. A veces tenemos un forecast un poco correcto, a veces tenemos una predicción cercana, pero no tan acertada. Y esto es lo que viene haciendo la inteligencia artificial. Les quita ese peso de tomar diferentes decisiones, de estar revisando información, de cotejar datos, y les ayuda para que tengan una información más veraz y en tiempo real, lo cual, pues, esa es la ventaja. Lo que es la opacidad es en los modelos de lenguaje se sustentan muchos agentes que no producen explicaciones casuales narrativas. La trazabilidad debe constituirse explicativamente, y es esto donde la inteligencia artificial también le saca la trazabilidad de los datos, de los eventos y demás. Hay algo que también nos ayuda, que es la responsabilidad legal y ética en contextos regulados, como es la parte financiera, salud, justicia, empleo. Las decisiones automatizadas están sujetos a marcos legales que exigen la explicabilidad y la posibilidad del recurso. Entonces, en diferentes ambientes, no importa, ya en varias empresas, tenemos empresas que tienen pues diferentes localizaciones a nivel mundial, y las regulaciones de estas cambian dependiendo del país. En esto, la inteligencia artificial le viene a brindar al agremiado una ventaja. ¿Por qué? Porque está regulada, se regula por país. Entonces, esa trazabilidad evita que se cometan errores o dolo por ignorancia de lo que son regulaciones y demás, o que tal vez se nos olvide una regulación. Esa es la diferencia, y es por eso que es importante la ayuda a la inteligencia artificial. Tenemos la escala de riesgo para las decisiones de la gente, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros estamos viendo cuál es el impacto. Y esto es muy importante porque hay que dividir cómo nos ayuda y qué es lo que nosotros tomamos. ¿Qué nos arriesga más? ¿Qué nos podemos, como dicen, qué estamos arriesgándonos a no usar la inteligencia artificial? Por ejemplo, en el tipo de decisión, cuando es una lectura, una consulta, una búsqueda de información, hay una reversibilidad, pues que podemos deshacerlo, que es muy alta. El impacto potencial, pues es bajo porque estamos haciendo una lectura. Entonces, menor riesgo porque la gente puede ejecutarlo con mayor autonomía. Entonces, en esta parte, la inteligencia artificial puede leer la información, los datos contables, información de inventarios y demás, y les puede dar un resumen muy acertado porque lo hace autónomamente, coteja los datos y les da a ustedes un resultado muy certero. Y por eso pues tiene un impacto muy bajo, ya que está basado en los, ¿cómo se llama? En la información que reciben. En la clasificación, pues categorizar un ticket de soporte o un ticket de ayuda, pues la reversibilidad es media porque todavía se puede reversar, ya que esto lo hacen automáticamente. El impacto potencial puede ser medio porque requiere controles y una posible supervisión. Recordemos que los controles que pongamos con inteligencia artificial van muy de la mano con los parámetros que se da a nivel contable, a nivel de inventarios y de procesos y demás. En lo que es la comunicación, enviar un correo en nombre de la organización es muy bajo, puede revertir el efecto, ya que una vez que el correo se estructura, se consolidan los datos y se envía, una vez que sale ese correo es muy difícil revertirlo. Hay mecanismos, pero nuevamente son aspectos que
que realmente lo hacen muy difícil, ¿verdad? El impacto potencial, pues es alto. ¿Por qué? Porque hay un alto riesgo, porque necesita una validación humana recomendada antes de ejecutar. Ninguna ejecución de la inteligencia artificial se va a dar si no tiene una supervisión humana, ¿verdad? Modificación de datos, pues igual medio, alto, porque hay un alto posible cambio de información que requiere controles estrictos. Entonces, cuando nosotros vamos a modificar un dato, la información que entra a la inteligencia artificial pues va a variar. Entonces, eso es uno de los riesgos que tenemos que tomar y por eso es importante entender qué le delegamos a la inteligencia artificial, qué no y cuál es el involucramiento que tienen los contadores y las contadoras en estos procesos. Es muy importante entender esta tabla para saber cuál es nuestra responsabilidad y cuál pues podemos delegar un poco más, un poco menos. Siempre hay un factor humano que es el que ayuda a que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta, más no un reemplazo completo de la actividad del contador o la contadora. En lo que son ejecuciones de transacciones, o sea, aprobar una operación financiera, la reversibilidad es muy baja, ya que una vez que usted ejecuta la transferencia, el simple, el depósito y demás, pues generalmente ya está fuera del ambiente o una posibilidad pues de reversar ese fondo. Hay mecanismos, pero es muy bajo realmente. El impacto sí es muy alto porque siempre va a necesitar la aprobación humana y va a ser auditado ese pago. O sea, si yo levanto o subo una planilla y le digo a la inteligencia artificial, bueno, quiero que me pase la planilla este mes basado en la cantidad de horas que trabajó esta persona, horarios, horas extras, bonos y demás. Claro, la inteligencia artificial va a cotejar los datos, va a montar el Excel o el CV, que es lo que tienen que mandar ustedes CBS para montarlo en la plantilla del banco, pero ahí la decisión de subirlo y ejecutarlo es completamente del usuario. Entonces, es muy importante entender que aquí es donde nosotros tenemos el involucramiento y donde la inteligencia artificial no va a tomar la decisión de voy a subir la planilla, voy a ejecutarla y ejecuto el pago. Lo que es en control de sistemas, de tener un proceso de producción es muy bajo porque cuando se hace un proceso con inteligencia artificial, pues él corre. Reversarlo una vez que es ejecutado es muy difícil porque son controles rápidos. El impacto operativo requiere una autorización y un monitoreo continuo. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo controles o estamos cambiando políticas, sí va a requerir que la persona esté dando la información correcta para que la inteligencia artificial, que trabaja muy veloz, lo vaya ejecutando a cómo se le han dado las instrucciones, ¿verdad? Es importante entender esta filmina, que es nuestra responsabilidad y cómo garantizar que la inteligencia artificial trabaje en nuestro favor y en una forma muy responsable. Básicamente, ¿qué define un flujo aprobado? Muy sencillo. ¿Qué pueden hacer las herramientas? ¿Qué no puede hacer las restricciones? O sea, que vamos a delegar a la inteligencia artificial y que no. ¿Cuándo debe tenerse? ¿Verdad? Porque hay condiciones de parada donde nosotros decimos, bueno, esto mejor no lo vamos a automatizar, ya que requiere una revisión o necesitamos integrar más información para evitar tomar decisiones erradas o sesgadas. ¿Cuándo debe pedir información? Cuando se necesita supervisión humana. En cualquiera de los procesos de la inteligencia artificial, ustedes pueden seleccionar a este punto necesito un involucramiento humano, ya sea una toma de decisión, aprobación, por ejemplo, de un gerente, aprobación de la parte de tesorería o de la parte contable, ¿verdad? Entonces siempre se pueden poner esos puntos de chequeo, esos puntos de revisión y claro, porque nos va a reducir el tiempo. Lo que normalmente hacíamos en una semana lo puedo hacer en un minuto y podemos decirle, bueno, quiero antes de hacer estos pagos que me envíe el listado, el resumen, compañías, cuándo tenía que pagarse la factura y demás. Pero antes de que se ejecute el enviar el correo para que se vaya a pagar esos dineros, quiero revisarlo. Entonces, eso es importante que siempre
tienen que haber puntos de control. Es importante porque la inteligencia artificial, si bien es cierto, aprende, pero también respeta la decisión y para lo cual se diseñó, ¿verdad? Sobre lo que es la implementación técnica, tenemos, bueno, tenemos 5 pilares, que es la definición de herramientas, que son las herramientas declaradas que pueden ser invocadas, son herramientas que vamos a utilizar de inteligencia artificial, en qué proceso queremos involucrarlo. Hoy en día, nosotros tenemos diferentes funciones. Lo que son los contadores y las contadoras tienen diferentes involucramientos, diferentes escalas en los procesos y hay ciertos procesos que se ejecutan que la inteligencia artificial puede ayudarlos y entonces les reduce el tiempo. Ahora bien, hay que identificar qué parte quieren automatizar, qué es la parte que es más tediosa, que necesita automatizarse la información, que los análisis deben de ser mucho más precisos. Entonces ahí es donde se define cuáles son las herramientas, qué área vamos a impactar, porque esto al final es una ventaja para la compañía, reduce costos y no solo eso, sino que le da una mayor responsabilidad al contador o a la contadora para que tome bien las decisiones, para que esas decisiones ya sean mucho más efectivas, lo cual se traduce en un beneficio para la compañía. Tenemos también que establecer el pilar número 2, que son las guardias del sistema. Restricciones, comportamientos no negociables sin importar la instrucción del usuario. Todo el mundo me dice, Jos, ¿qué pasa si yo agarro una inteligencia artificial y le digo que hágame la contabilidad, súbame planillas, hágame esto, págueme los por cobrar, genérenme los reportes y los envía de una vez? Perfecto, sí se podría hacer, pero también hay una responsabilidad. Entonces, hay ciertas cosas que necesitan y que no son negociables, que la inteligencia artificial no va a hacer. ¿Por qué? Porque son instrucciones propias del usuario. Tienen que definir ustedes los límites a donde quieren que la automatización siga. Y también entender la responsabilidad también que ello conlleva. Validadores de salida. Se interceptan y se validan las acciones y las propuestas antes ejecutadas. Siempre es importante ir validando nuestro modelo a cómo vamos automatizando procesos, ir viendo que estas automatizaciones se vean reflejadas, que los resultados sean satisfactorios, que puedan ser cotejados. Eso es algo importante, hacer como un control de calidad en cada uno de los procesos. Implemento y la forma que yo les recomiendo a todos mis clientes y en las empresas es un paso a la vez. Modernizamos un sector, hacemos la validación, tenemos un periodo no solamente de prueba y un periodo de estabilización del sistema y después procedemos a seguir modernizando. Es una forma escalada y segura donde nos aseguramos que cada uno de los procesos se hagan correctamente y no por un error de la inteligencia artificial, sino por un error de dónde consigue los datos, la información, cuáles son las especificaciones, hasta dónde queremos que modernice más. Ok, lo que son los límites de tasa o rate timing, ¿verdad? Es impedir la ejecución masiva de acciones en ventanas de tiempo cortas. Esto es algo que es importante, porque si nosotros le decimos ejecute una lista de tareas contables, generalmente una tarea necesita los datos de ejecución de la otra para tomar esa data y ejecutar la otra acción. Es importante tener muy en cuenta eso. Muchas veces las personas dicen, bueno, quiero que me saque cuáles han sido mis gastos en servicios públicos, quiero que saque los gastos también en cantidad de horas, tiempo extra y demás. Entonces lo ponen en una sola línea y no dan un límite de tiempo para también sacar un costo total y una predicción. Hay que setear los tiempos porque una información depende de la otra para generar esa información. Entonces es importante que una tarea se complete para que siga la otra y después siga la otra para tener información. No ponerlo todo junto porque si bien es cierto, la inteligencia artificial es rápida, pero cuando una tarea depende de los resultados de otra, hay que setear esos tiempos que los haga. Sobre lo que es la gestión y el contexto, limita la información que la gente tenga acceso aplicando el mínimo privilegio.
¿verdad? Eso es importante saber que la protección de datos es muy importante. Las herramientas que tenemos hoy en día son muy fuertes, pero es importante ir delimitando de dónde o qué información puede utilizar o qué información no se puede utilizar. Siempre usamos el principio mínimo del privilegio. En lo que es la actualización y versionado de los flujos, pues nosotros tenemos un control de versiones explícitos, ¿verdad? Tenemos un proceso formal de cambio, tenemos una comunicación interna, tenemos unas pruebas de regresión y un despliegue controlado. Es esta forma en la que vamos a hacer los flujos de la implementación de una inteligencia artificial, donde cada flujo tiene una identificación y versión, donde toda modificación que se amplíe o alcance reduzca los controles y van a pasar por una propuesta de revisión y aprobación, donde la comunicación se hace a todos los equipos que son impactados. Y también tenemos algo muy importante que son las pruebas de regresión. Si algún proceso que automatizamos no nos da los resultados correctos, tenemos todavía ese punto 4 que es, mira, esto no está saliendo, vamos a regresar lo que estamos haciendo, mejorar la información de dónde estamos tomando los datos o el proceso que se ejecute. Una vez que estos 4 puntos se hayan cumplido, ahí hacemos un despliegue controlado. ¿Qué es el despliegue controlado? Se puede correr para un grupo pequeño de usuarios. ¿Okay? Vamos a trabajar, tenemos departamento de contabilidad, tenemos departamento de recursos humanos, ventas, demás, por dar un ejemplo. Entonces agarramos grupos pequeños y independientemente que los 4 procesos hayan sido correctos, el punto número 5 es importante, es ir impactando la inteligencia artificial, la automatización de procesos en una forma gradual. Aunque hayamos hecho todo bien, esto nos va a hacer un despliegue controlado y efectivo. En lo que son los diseños de la bitácora, que eso ha sido, siempre nos han comentado sobre este proceso, qué son los principios de la bitácora? ¿Qué es lo que es importante para automatizar o para tener una bitácora saludable y efectiva con inteligencia artificial? Bueno, nos basamos en 5 pilares, que es la inmutabilidad, la completitud, la correlación, minimización de datos sensibles y la accesibilidad diferenciada. Los registros de bitácora no deben de modificarse una vez creados. En usos sistemas de almacenamiento o escritura única, como es el Write Once, o firmas criptográficas garantizan la integridad de la evidencia. Para las bitácoras, el primer punto es vital. ¿Por qué? Porque este es el fundamento legal, técnico y documental de la misma bitácora. Por eso no se puede escribir 2 veces. O sea, se usa este sistema de protección que es el Write Once para que una vez que esté escrito quede, ¿verdad? Por eso es importante revisar la información una vez que se crea la bitácora. Y esto protege y brinda la información certera cuando revisamos la bitácora. Porque si una bitácora es fácil de modificar, pues ahí el fin de la bitácora se pierde. La completitud es la acción que debe generar al menos un registro de las acciones fallidas o bloqueadas que son tan importantes como las exitosas. Claro, cuando estamos desarrollando una bitácora, si nosotros tenemos un error, tenemos que marcar ese error, en qué parte del proceso y qué data fue la que no fue correctamente registrada. Y esto es importante a la hora de ver los resultados. Generalmente, cuando trabajamos con inteligencia artificial, todo funciona bien, pero puede haber datos o la forma de la estructuración de los datos que puedan generar un problema y esto nos generan esos errores. Por eso la completitud es importante. Revisar si hay un error, si nos genera un error y por qué y dónde. La correlación, súper importante, es los registros de las diferentes etapas que deben de poder correlacionarse mediante identificadores de sesión y paso, de modo que sea sencillo reconstruir la secuencia completa de la ejecución. Por ejemplo, de modo que es la entrada, el razonamiento, la acción y el resultado. Todo tiene que ir en un formato organizado para que esto pueda hacerse una
y otra y miles de veces. Algo que es importante es el pilar 4, que es la minimización de los datos sensibles. La bitácora debe registrar lo suficiente para auditar, que eso es el fin de la misma, pero no debe exponer datos personales o confidenciales de forma innecesaria. Los campos sensibles deben de ser saneados o cifrados. Esto permite para los que trabajan en la parte, en la parte por ejemplo, bancaria, los contadores o contadoras que trabajan en la parte bancaria, por ejemplo, datos sensibles. Ana Pérez, tenemos su correo y tenemos su número de tarjeta. En esta parte, la minimización, la inteligencia artificial lo que hace es que cifra para que la información no se exponga. ¿Por qué? Porque esos datos sí son importantes, pero no son expuestos en lo que son los resultados en la bitácora, de manera tal de que tenemos la información, pero no exponemos esos datos ni incurrimos en errores que son costosos. Lo que es la accesibilidad diferenciada, eso es que no todos los roles de acceso a todos los campos, los sistemas de permisos sobre la bitácora deben alinearse al principio de necesidad de conocimiento. Por ejemplo, tenemos escalas. Si una persona quiere accesar a la bitácora para tomar datos de información, para tener un reporte sencillo, pues es una persona que es solamente un operador. Pero si ya necesitamos si necesitamos auditar esa bitácora, el acceso que se le brinda a esa persona, pues es un acceso de auditor, donde tiene un acceso parcial, donde puede ver cierta información, ¿verdad? Pero siempre hay un cifrado, hay una restricción. Y después tenemos el acceso máximo, que es el administrador, que es donde ya esa persona puede ver todos los datos sensibles, puede ver toda la correlación de tablas, de dónde sacó la información y demás. Esto es importante, que estos puntos claves siempre los tengamos porque ya sea automatizado o no, son aplicables a la hora de hacer una modernización y una automatización. Sobre las preguntas frecuentes, ¿por qué es tan importante tener una bitácora completa? Es algo que cada rato nos hacen esa consulta. Bueno, porque es la base para auditar, investigar incidentes y rendir cuentas. Permite reconstruir exactamente lo que ocurrió, por qué la gente tomó una decisión y cuál fue el resultado. Es sumamente importante. Sin una bitácora adecuada, no es posible verificar el comportamiento de la gente de inteligencia artificial ni ver si está cumpliendo. Genera una confianza entre los usuarios y los auditores al regularse y basarse en evidencia y no en suposiciones. Y este es un craso error que muchas veces cuando hacemos una bitácora cometemos. Eh, pues bueno, creo que lo hizo así. Tal vez tomó esta decisión por esto. No, aquí está la diferencia del adivinamos o ejecutamos con bases y con fundamentos técnicos. ¿Qué pasa si la bitácora se puede modificar o eliminar? Esa es otra pregunta. Se pierde la integridad de la evidencia y la bitácora deja de ser confiable. Esto es algo que no es negociable, ¿verdad? Si ustedes pueden modificar la bitácora, si se pudiera modificar la bitácora, pues los registros pues, no se podrían, deben de ser inmutables. El almacenamiento de escritura única tampoco permitiría eso, pero si lo permite, pues obviamente la información ya pierde su esencia, ¿verdad? ¿Quién puede acceder a la bitácora? Pues el acceso debe ser controlado y basado en el principio de necesidad y no de conocimiento. No todos los roles necesitan tener ese acceso y pues sí o no. Ahora bien, si hay alguna pregunta, en este momento pues abrimos la fase de preguntas. Perfecto, don Host. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros el día de hoy en este, este mes de la Contaduría Pública. Por el momento, revisando pues el chat, no tenemos consultas, así que pues nada, don Host, le agradecemos mucho su participación el día de hoy, siendo un tema bastante pues interesante y que
pues debemos de mantenernos siempre muy informados. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día y un feliz fin de semana. Muchas gracias, don Host, para usted también. Y vamos a ver por acá, dicen, excelente presentación, muchísimas gracias. Y nada más, les recordamos todos los patrocinadores que hacen posible el mes de la contaduría pública, como lo son S&M Soluciones Forenses, Despacho Iguay, Despacho Jenkins Erickson, Despacho Gómez Durán, Innova Seguros, Cyberfull, Despacho KPMG, HSO SAP, Sekai Consulting, Despacho Baker Tilly, Despacho Moore, Procom, Despacho TGS, Computación Millennium, Despacho Murillo y Asociados, García y Asociados, Avalar Asesores, Despacho Alberta y Asociados, Universidad de UNED, Universidad de Costa Rica, Despacho Marín Vega, B-Solution Group y Universidad Castro Carazo, Hotel Poza Lodge, TP Consulting y Hotel Manglares, que son quienes hacen posible esta, este mes de la Contaduría Pública 2026. Ok, para acá, bueno, quienes nos consultan para efectos de la charla bueno, del curso de este sorteo del día de hoy sobre el tema del eje transformación digital, tenemos como favorecidos o como ganadores a Rosibel López y tenemos también a don Freddy Montero. Así que, bueno, ustedes dos, Freddy Montero y Rosibel López, comunicarse al siguiente correo desarrollo.profesional@ccpa.or.cr para que puedan hacer efectivo el cambio de su premio. Repito el correo desarrollo.profesional@ccpa.or.cr. Y con esto, bueno, damos por finalizado la charla de el día de hoy. Agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy y durante toda esta semana. Les recordamos que todavía nos quedan pues una semana más de información durante este mes de la contaduría pública, así que estén atentos a nuestras redes sociales para que puedan consultar el programa y las charlas de la semana siguiente. Muchas gracias a todos y que pasen buen día.